nuevamente más en tecnología, en educación y sociedad, quizás ahora tocando un tema distinto a lo que solemos tocar. Hace pocas semanas me encontré con el doctor Gerardo Oviedo, doctor en medicina, especialista en cirugía torácica y vascular, y de pronto, a partir de su intervención en una organización que se llama Southcon Alliance, encontramos que había temas de sumo interés, por lo menos para que toda la población que nos escucha conozca. Gracias por estar aquí, Gerardo. Gracias por permitirme este espacio para hablar acerca de poblaciones olvidadas. Contanos a qué se dedica Southcon Alliance. El concepto empresarial de Southcon Alliance comienza tras una experiencia laboral y de vida en el extranjero, donde tuve oportunidad de iniciar actividades en investigación clínica. Eso tiene que ver con haber empezado a tener en cuenta la salud, no con el concepto que los angloparlantes llaman well-being, que es un instante, un bienestar momentáneo, que es lo que procuramos los médicos tras una consulta, una cirugía o nuestro accionar, sino con el de welfare. Eso ayuda mucho a explicar la diferencia, esa diferencia que hacen los angloparlantes, porque welfare es bienestar, que va mucho más allá de una consulta, una cirugía o curar una dolencia circunstancial. Creo que tendríamos que pensar más los médicos en el concepto de ayudar a estar bien de antemano, antes que venga una dolencia. Y partiendo de allí se empezó a desarrollar Southcon Alliance, que tenía que ver en principio con brindar servicios en investigación clínica para lograr nuevos productos médicos, ya sea de la línea farmacéutica o de tecnología médica o dispositivos. Con el correr del tiempo esto fue siendo más abarcativo. Southcon Alliance siempre tuvo desde un principio carácter internacional, abarcando, como dice su nombre, el Cono Sur, a modo de alianza de empresas. Y después, por una cuestión de estrategia empresarial, Southcon Alliance le dejó este paquete de obligaciones empresariales a Penta Research, que es otra empresa que cree, para pasar a ser Southcon Alliance un proyecto que tiene mucho perfil humanitario. Hay dos poblaciones que me preocupan y me ocupan muy especialmente. Son poblaciones que sería muy bueno difundir como poblaciones olvidadas y poblaciones que necesitan de soluciones. Una de esas poblaciones es la población de ancianos. La palabra anciano es un concepto que puede sonar vago, puede sonar dificultoso de ser delimitado en cuestiones etarias, pero tenemos que sí estar seguros de que han ocurrido fenómenos nuevos con los ancianos. Y es la aparición de circunstancias de longevidad que obligan a considerar no solo una tercera edad, sino una cuarta edad. No solo el hecho de que aparece una edad que se ha trasladado a esta cuarta edad, es decir, lo que antes llamábamos alguien que entra en la senectud, podemos decir desde los 65 o 70 años a los 80 85 años, según han ido moviéndose las generaciones con distintas competencias. Y ahora nos encontramos con una población de ese tipo de rendimiento psicofísico entre los 80 y los más de 100. Siendo que aquellos que antes llamábamos ancianos tienen la competencia de un joven adulto maduro, con otro tipo de necesidades que están muy bien descritas en algunas pirámides de necesidades básicas, como la de Henderson, una enfermera norteamericana que explicó esto en los años 50. Es decir, las necesidades van desde las básicas y elementales, que son las fisiológicas, a las más próximas a ese vértice de esta pirámide, en donde están las más complejas y exigentes y pretenciosas, como es la de la realización interpersonal, profesional y más allá de estas capacidades. De modo que esa es una parte que en nuestras poblaciones, hablamos de sobre todo las latinoamericanas, están olvidadas porque no se les está brindando el terreno para que tengan capacidades que estén expresados dentro del término de dignidad para el individuo. Están excluidos estos grupos poblacionales de todas aquellas oportunidades de satisfacer esas necesidades de las que hablábamos antes. Y de a poco van siendo ubicados en un espacio
olvidado, de pocas alternativas y de frustración. Entonces, todo esto tiene que ver con el intento de dar solución a través de sistemas que ya han sido probados y con mucho éxito en otras latitudes, en países que contemplan muy de cerca el fenómeno del anciano, y esto se llama el concepto de Senior Living. Una de las empresas que componen Southcon Alliance se llama Host Service, que significa huésped, servicios al huésped, y tiene que ver con brindar dentro de lo que son mini comunidades de personas que necesitan de estos servicios, todos aquellos servicios que permitan alcanzar el concepto de dignidad para el individuo, lejos de querer incluirlos dentro de lo que habitualmente llamamos hogares o instituciones geriátricas, que tienen un perfil que no necesitamos explicar. Contame el segundo grupo. El segundo grupo olvidado es aquel grupo, y esto ya tiene alcance a nivel mundial, de aquellos países o de poblaciones que pertenecen en general a países emergentes o países en desarrollo, pero desde lo emergente. Nosotros somos un país en desarrollo, pero estamos algo lejos de ser emergentes. Pero a poco de estudiar este concepto, este traslado del concepto de salud a ese tipo de poblaciones, y tras un pedido de un colega de una pregunta, ¿podrías diseñar un sistema básico de salud para un país de estas características emergentes? Y digo, podemos hacer una matriz, una plataforma que obviamente habla desde lo genérico, para ir después a lo particular, pero si nos preguntamos, ¿qué necesitamos para dar calidad en salud a un grupo poblacional, el de un país, por ejemplo? Necesitamos romper con la inercia de algunos índices. El índice de mortalidad perinatal, el índice de morbilidad y mortalidad infantil, el índice de mortalidad intraútero. Y para romper esos índices es necesario alimentar, nutrir antes que nada, además de seguir un control. Esos países son los africanos, por ejemplo. En este caso nos hemos enfocado en aquellos más olvidados. Los países africanos tienen poco más, poco menos, todos algo en común. El hombre blanco los ha abordado, dominado, a lo largo de la historia sabemos más o menos de esas situaciones, y tras esa cascada de búsqueda de las independencias de los países, a comienzo del siglo pasado y fines del anterior, del siglo XIX, hemos visto que el hombre blanco los abandona, habiéndolos sacado de sus raíces de capacidades naturales, para dejarlos sin ese know-how, el saber cómo seguir, una vez quitados esos elementos que les permitían naturalmente ser poblaciones capaces de autoabastecerse. Entonces, Southcon Alliance, tras esa pregunta, ¿cómo logramos salud? Logramos salud creando productividades que nutran, tratando de alcanzar un nivel per cápita de ingreso de 300 proteínas per cápita anuales. Para eso es necesario crear productividades de proteínas vegetales y animales, lo que es productividades agropecuarias. Me queda muy poco tiempo y me gustaría cerrar en este sentido. Es decir, la propuesta de Southcon Alliance en este momento para resolver ambas. La propuesta de muy breve Alliance, la respuesta. La propuesta de Southcon Alliance es, como hemos aterrizado en este momento en la República de Ghana, para ir sobre todos los países subsaharianos, es continuar trabajando, proveyendo de productividades agropecuarias, lo que necesita unir esas productividades que son carreteras, rutas, lo que se necesita para resolver un problema antes de que se produzca como en los países occidentalizados, que es el procesamiento de residuos, instruir y dar capacidades para que aquello que les llevó el hombre blanco en su momento vuelva a ellos, porque están totalmente capacitados. Sería un ejemplo testigo, digamos, para poder después... Es el intento de cambiar el eje pivotal en África, que ahora está dado por Sudáfrica. En este caso se ha elegido por unas cuestiones de prevalencia de índices que lo favorecen el país que hicimos referencia, que es Ghana. Me parece sumamente atractivo la propuesta, la idea en esto que te has metido. ¿Has abandonado esto? ¿Te ha obligado a abandonar bastante la cirugía? Sí, ha quedado de lado. Ha quedado de lado. Sí, tal cual. Bueno, me imagino que debe ser apasionante poder estar pensando en un conjunto de gente mayor a lo que uno... Totalmente, es apasionante, es una macrovisión de la cuestión, y esto ha interesado a Vaticano, cosa que nos enorgullece, y también ha hecho que Global Compact de las Naciones Unidas nos adhiera como participantes, de modo que estamos munidos de una compañía que bueno, es por demás de
de soporte más allá que el que necesitamos, que obviamente no queda para nada despreciable el del inversor, pero en eso trabajamos. Han interesado a Francisco, quiere decir. Totalmente. Tenemos una carta de apoyo que, bueno, nos enorgullece y es un privilegio poder estar en contacto con él. Yo he dejado una página para que eventualmente cualquiera que esté interesado en el www.southconalliance.com pueda pueda leer un poco más de todo esto y seguramente en unas pocas semanas o meses te invitaré nuevamente para seguir. Me parece sumamente atractivo porque es una idea que generalmente después hablaremos cómo la tecnología puede ayudar de esto que no, sin duda, que no tuvimos oportunidad hoy. Te agradezco mucho. Muchas gracias a vos. Seguimos en Educación y Sociedad. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.